daba mucha tristeza de que él no se haya convertido al cristianismo. Yo le decía porque a él siempre se le habló de la palabra. Siempre se le estuvo diciendo que tenía que creer en Cristo. Siempre se le dijo que Cristo era el camino y la verdad y la vida. Y que nadie podía ir al Padre si no es por él. Tristemente, hermanos, él endureció su corazón. Esta parábola que hemos leído nos habla de 4 oidores. Y precisamente quiero que hablemos del tema que he titulado un corazón endurecido. Un corazón endurecido. Esto nos lleva para que rápidamente nosotros nos hagamos una pregunta. Y la pregunta a meditar es esta: ¿cómo es un corazón endurecido? ¿Cómo lo es, hermano? Sabemos que nos estamos enfrentando a un problema muy grande en la sociedad, donde constantemente a la gente se le está hablando de la palabra. Tristemente, hermanos, lo que más nos duele es de que él no haya querido nada con Dios, porque al verlo en el sufrimiento, pues nosotros lo que queríamos era que mejor se fuera. Pero lo que nos duele más, hermanos, es que no haya aceptado a Cristo en su corazón, que no haya creído la palabra. Hoy quisiera, hermanos, que meditáramos en un tema que quiero invitarles a ver sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 13. El Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto,
porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los hasta ahí la lectura. Todos sabemos, hermanos, de que esta es una parábola muy importante en la cual el Señor Jesucristo quería traer una gran enseñanza para todos los seres humanos. Ya sabemos que esta es una de las parábolas que nos habla de la responsabilidad de todo hombre al escuchar la palabra de Dios. Hermanos, cuando yo les hablaba de mi papá, que me daba mucha tristeza de que él no se haya convertido al cristianismo, yo les decía porque a él siempre se le habló de la palabra, siempre se le estuvo diciendo que tenía que creer en Cristo, siempre se le dijo que Cristo era el camino y la verdad y la vida, y que nadie podía ir al Padre si no es por él. Tristemente, hermanos, él endureció su corazón. Esta parábola que hemos leído nos habla de 4 oidores, y precisamente quiero que hablemos del tema que he titulado un corazón endurecido. Un corazón endurecido. Esto nos lleva para que rápidamente nosotros nos hagamos una pregunta, y la pregunta a meditar es esta: ¿cómo es un corazón endurecido? ¿Cómo lo es, hermano? Sabemos que nos estamos enfrentando a un problema muy grande en la sociedad, donde constantemente a la gente se le está hablando de la palabra, y tristemente ellos ponen un corazón duro. Pero ¿cómo es, hermanos, un corazón endurecido? Primeramente, un corazón endurecido es el que no entiende la palabra, hermano. Sí, un corazón endurecido es aquel que no entiende la palabra. Fíjese, hermano, lo que dice primera carta a los Corintios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo es un corazón endurecido? Ya dijimos, hermanos, que el corazón endurecido es aquel que no entiende la palabra de Dios. Y cuando usted y yo hemos salido a predicar la palabra y nos encontramos con toda clase de gente, ¿qué dice la gente, hermano? Que el mensaje de la cruz es locura, que Cristo no existió, que es puro cuento. Hermanos, un día platicaba con un joven de los que se vistan todos de negro. Hay un ejemplo en la Biblia que todos lo hemos leído, y se encuentra en Juan capítulo 3. Fíjense lo que dice la Biblia ahí. Juan capítulo 3, de un hombre llamado Nicodemo, que ese hombre no entendía las palabras de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, ya dijimos que un corazón endurecido es el que no entiende la palabra. Y todos vamos porque la gente quiere interpretar la palabra con su pensamiento, con un pensamiento carnal, con un pensamiento terrenal. ¿Qué estaba pasando aquí con Nicodemo? Jesús le dice que para poder entrar al reino de los cielos era necesario nacer de nuevo. ¿Y qué dice este hombre rápidamente? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? ¿Cómo es esto, Jesús? Hermanos, Nicodemo no entendía las palabras de Jesús, porque Jesús estaba hablando en un sentido espiritual. Y esto es lo que tiene que entender la gente al escuchar la palabra de Dios.
Hermanos, hay un peligro al no entender la palabra de Dios.